Y el tema del día de hoy es obedeced a vuestros pastores, pero con signo de interrogación. Más como obedecer a vuestros pastores. Es una pregunta. Ciertamente a lo largo de todo mi caminar como cristiano, en innumerables ocasiones he escuchado de muchos líderes decir: yo soy la máxima autoridad en mi iglesia y por ende ustedes me deben sumisión, me deben respeto, me deben honra, y lo que yo diga es lo que se hace, hablando del pastor, hablando de hoy en día de apóstoles, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta qué punto es cierto esto? ¿Hasta qué punto o qué condiciones se deben ver tanto en la vida cotidiana como en fundamentos de la palabra para poder decir si se merece la obediencia, no se merece la obediencia, o más bien si debo obedecer? Siempre he escuchado esto desde que era niño: no digas nada que no vaya a ofender al pastor. Cuando había eventos especiales o comidas, el pastor es el que comía la pechuguita o la pierna o lo más rico. Una vez nos tocó que a mi mamá un líder le hiciera una grosería cuando estábamos sentados a la mesa, y uno de los diáconos, si se puede decir así, compró, se podrá escuchar algo chusco, pero es una realidad, compró un refresco de cola para no hacer promoción en nuestra página. Un refresco de cola de los que todos conocemos, de esas ballenotas negras. Mientras que en la mesa pues había agua común. Entonces fue un convivio y esta persona al lado del pastor, a mi mamá pues se le antojó. Y le dice mi mamá al diácono: ¿me podría regalar un vasito de refresco, hermano? A lo cual este hermano le responde: no, porque solo es para el pastor. Se agarra y lo esconde abajo de la mesa porque solamente era para el líder. O sea, con esto quiero decir que muchas veces se ha malinterpretado la obediencia con una sumisión casi de esclavitud ante un líder, ante un pastor, ante un apóstol, al grado de que muchos incluso defienden más a la persona que al mismo Cristo, defienden más a la persona que a la misma palabra, que si llegas a decir algo en contra de un pastor, 10 o 20 de su iglesia se te vienen encima por defenderlo. Me ha pasado más de una ocasión cuando en debates, cuando en momentos en los cuales estamos presentando la palabra en algunos foros de internet y mencionamos ciertos líderes de hoy en día, muchos, no hablo de cientos, hablo de miles, se levantan en contra de nosotros para defenderlos, para hablar mal ahora de nosotros y decir que nosotros somos los que estamos equivocados por estar atacando. Y siempre se esconden o se escudan con decir: no juzgues. No juzgues, y realmente no estamos juzgando, sino que estamos presentando lo que la palabra de Dios nos dice y lo que es lícito que digamos. Entonces, en este tema, para los que nos escuchan, nuestro deseo no es juzgar a nadie. Vamos a evitar por completo decir nombres, pero en base a lo que vamos a ir viendo nos vamos a dar cuenta de quiénes son estos hombres y bajo qué lineamientos el cristiano debe rendir obediencia, honra y respeto, o en qué momento debemos abandonar a estos falsos maestros y falsos líderes. Así que en esta hora yo les puedo hacer una pregunta, y es: ¿cuál es la medida de obediencia y sometimiento que le debemos a nuestros pastores? ¿Cuál es esa medida que es lícita conforme la palabra de Dios, de honra, de respeto, de sumisión o de obediencia que le debemos a los líderes que Dios ha puesto en las diferentes congregaciones? Y la respuesta es un poco amplia y difícil de poder expresar, pero vamos a estar intentando en esta hora poder desmentir muchas cosas que de una mala manera se nos ha enseñado a lo largo de los años. Así que, primeramente, sabemos
y entendemos que nosotros no seguimos ciegamente a nadie. Y eso es algo que nos debe de quedar muy en claro como cristianos. Nuestra fe no es ciega. Tenemos bases, tenemos fundamentos. Para empezar, como cristianos, he escuchado a muchos que dicen, no, pues yo soy testigo ciegamente. O yo amo a la iglesia católica ciegamente. O mismos cristianos que dicen, yo soy cristiano ciegamente. Yo creo en lo que me dice mi pastor ciegamente. Y esto es una mentira, pero de las más grandes que puede haber y que el diablo ha traído. Nosotros no creemos ciegamente. Nosotros tenemos bases para creer. Y el cristianismo no es una religión más. El cristianismo no es una base de pensamientos más, no es una filosofía más. El cristianismo verdaderamente, valga la redundancia, es la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es el único modelo a seguir. La palabra de Dios es nuestra base con la cual nosotros nos guiamos. Y la palabra de Dios no solamente... No más bien no habla de religión, porque muchas personas cuando salimos a la calle y les queremos hablar de la Biblia o les mencionamos a Cristo, inmediatamente lo asocian con la religión. No sé si les ha pasado que les decimos, oye, tú ya conoces a Cristo, y te dicen, no, a mí no me hables de religión. O ya has leído la Biblia, no, a mí no me hables de religión. Y creen erróneamente que la Biblia es un libro religioso. Y para aquellos que nos escuchan y los que están aquí presentes en este momento, déjame decirte que la Biblia no es un libro religioso. Por el contrario, la Biblia ataca rotundamente la religión. La Biblia es un libro que es antirreligión. La Biblia jamás te va a hablar de religión. La Biblia ni siquiera tiene una base religiosa. Cristo vino a romper la religiosidad. Cristo vino a romper toda idea de religión de las mentes. Así que cuando hablamos de Biblia, nosotros no hablamos de religión, sino que hablamos de verdades absolutas. Todo lo que la Biblia contiene son verdades irrevocables. La Biblia tiene verdades absolutas para un mundo relativo, amados santos de Dios. El mundo dice, todo es relativo. No hay una verdad absoluta, hay muchos caminos, todas las religiones llevan a Dios, etcétera, etcétera. Jesús dijo, no hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay religiones. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces Cristo no nos deja en nuestra consideración pensar esto sí, esto no, este es el camino que quizás debo seguir porque mis padres me lo dijeron, porque así fui enseñado. Jesús nos dijo que fuera de Él no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Tristemente muchos no entienden esto y vuelvo a repetir, por eso constantemente nos atacan con que es una religiosidad. ¿Y sabes en qué momento se convierte en una religiosidad? En el momento en que tú comienzas a creer algo que no tiene bases y lo comienzas a creer solamente por fanatismo. Una persona fanática es una persona religiosa, es una persona que sin bases ni fundamentos defiende ya sea una ideología o una personalidad y fanáticos hay muchos. Incluso al pueblo cristiano se le ha considerado como fanáticos. Y hay muchos que verdaderamente de la iglesia cristiana han salido como fanáticos. Uno de ellos es una persona que cantaba algunas baladas por ahí de 1990, que decía que era un exdrogadicto y que conoció a Cristo y que por ahí del 2005, 2006, no recuerdo bien la fecha, se subió a un avión de una línea de viajes con unos vasitos de Jumex diciendo que iba a explotar una bomba.
con la única idea de decirles que había tenido un sueño de que un gran terremoto iba a venir a México y que iba a haber una gran catástrofe. Si estas personas realmente leyeran la Biblia, consideraran la Biblia y entendieran que ahora Dios no nos habla de la manera del Antiguo Testamento, sino que la palabra profética más veraz es la palabra de Dios, es la Biblia, no haríamos esas tonterías. Es por eso que el pueblo cristiano, es por eso que la iglesia se ha vituperado su testimonio por fanáticos, por religiosos, y de esos hay muchos dentro de la iglesia cristiana. Pero eso no quiere decir que los cristianos somos religiosos. Hay muchas excepciones en cuanto a esto, pero el verdadero cristiano, el que ama la verdad, jamás será un religioso y jamás vivirá una religión, porque nosotros vivimos una relación con una personalidad real, con un Dios real, con aquel diseñador del cielo, de la tierra, de las cosas visibles e invisibles, dice su palabra, llámese tronos, principados, dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ciertamente sí hay una inteligencia superior fuera de este planeta. Ciertamente sí hay seres fuera de este planeta, pero no son los marcianos, no son los venusinos, no son los jupiterianos, no son los anunnakis. Es una mente maestra, y esta mente maestra es Dios, el Dios todopoderoso que al día de hoy se nos revela a través de su palabra. Ciertamente entonces hemos sido testigos donde las congregaciones ya no solamente idolatran su religión, su iglesia, su denominación, su línea de iglesias, sino que ahora han comenzado a idolatrar a sus pastores, a sus líderes, a sus profetas, a sus apóstoles, a las personas que están arriba de ellos, poniéndolos en un pedestal como hombres intachables e intocables, al grado de dar incluso, si es posible, su vida por ellos. Y esto, amados santos de Dios, se ha convertido en un cáncer en la iglesia cristiana, porque se ha puesto en un mayor lugar al hombre, se ha puesto en un mayor lugar a la creación que al Creador. Toda persona que esté en esta posición, en la iglesia en la que te encuentres, llámese bautista, presbiteriana, pentecostés, si tú estás defendiendo a capa y espada a tu pastor sin considerar lo que la palabra de Dios nos dice, estamos en camino a un verdadero juicio. Estas personas, ¿verdad?, no solamente las aman, sino que casi las veneran. Algunos de ellos les besan las manos, a algunos les rinden cultos, como es el caso de una iglesia muy conocida aquí en México, que tienen a un hombre como apóstol y lo conocen como el excelentísimo apóstol de Jesucristo, y creen que este es el hombre que trae y va a imponer el reino de Dios aquí en la tierra. Qué triste es esto, amados santos de Dios, subir a un hombre a la categoría divina. Algunos de ellos en diferentes religiones les rinden culto, vuelvo a repetir, les besan las manos, verdaderamente rinden ya una adoración al ser humano. El otro día estaba viendo en las redes sociales, en Facebook específicamente, una publicación, no recuerdo de qué país asiático, de un hombre que cuando predica dice que no puede pisar el suelo, entonces tira niños al suelo para que pueda pisarlos a ellos porque está predicando. ¿A qué grado hemos llegado de creernos dioses, de creernos seres superiores, al hecho de que yo tire a un niño, a una persona, porque no puedo pisar la tierra? Amados santos de Dios, esto es pura ignorancia de la palabra de Dios. Cuando yo veo esto, incluso en las iglesias cristianas de México, me duele mi corazón porque veo cuánta ignorancia hay de las Sagradas Escrituras.
de personas muy allegadas a nosotros, conocidas de nosotros desde hace muchos años. Algunas se han apartado de líneas de iglesias para buscar verdades absolutas con pastores bien intencionados. Y una vez escuchaba un testimonio de una hermana que dice, o decía más bien, yo no me voy a ir con ese hermano porque a la iglesia que se fue ya parecen testigos de Jehová, pura Biblia, y pura Biblia, y pura Biblia. Y a mí me gustan las caídas, a mí me gusta la alabanza, a mí me gusta la adoración. Claro, eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos mueve el tapete como seres humanos. Pero esto, amados santos de Dios, jamás va a crear un cambio genuino en los corazones. Esto jamás va a crear un cambio genuino en nuestro espíritu. Simplemente mueve nuestras emociones, mueve nuestro corazón, pero jamás va a llegar a haber una conversión genuina si no venimos a estudiar la palabra de Dios. Y yo creo que si algo necesitamos antes de las caídas, antes de las lenguas, antes de una gran alabanza, antes tú, pastor, que acabas de salir del seminario, que estás pensando comenzar una misión, antes de que pienses en invertir en audio, antes de que pienses en invertir en pianos, en invertir en música, toma tiempo para discipular a las personas que tienes en tu iglesia, a los que están aquí con nosotros, antes de que piensen hacer cualquier otra cosa, que panderos, que alabanza, piensen en discipularse y piensen en buscar la palabra de Dios diligentemente, pues dice su palabra que el pueblo de Dios pereció por falta de ¿qué? Muchos están pereciendo, muchos están muriendo espiritualmente porque ya no hay un estudio metódico y sistemático de la palabra de Dios. Esta es una condición idolátrica y ha sido posible establecerse porque el hombre le gusta ser venerado, es nuestra naturaleza. Y los líderes han formado ese sistema a gusto de ellos. Los líderes le enseñan esto a sus maestros, a sus diáconos. Los diáconos, los pastores, los evangelistas van y lo enseñan a la congregación y se ha hecho todo un sistema. Pero ciertamente este sistema es correcto. No hay ninguna iglesia, de sus excepciones habrá las que yo haya visitado, en las cuales al pastor no lo veneren. Y es que ciertamente es una veneración la que se tiene. Ciertamente ya es una condición idolátrica la que se vive en estas iglesias. Y nos hemos olvidado de la conducta y el testimonio de los primeros cristianos y de los santos hombres, los apóstoles que buscó Dios para fundar la iglesia primitiva. Estos apóstoles como Pedro, como Juan, como Pablo, que jamás en ningún momento permitieron la adoración o la veneración que vemos hoy en día. Así que para ver esto vamos a leer Hechos capítulo 14 y vamos a comenzar ahora con nuestro estudio después de esta breve introducción. Hechos 14, versículo 11 al 15. Aquellos que aún no son muy diestros en la búsqueda de la Biblia, de las citas, pueden apuntar la cita y nos van siguiendo a los que vamos a leer a lo que vamos a leer en esta hora. Hechos 14, del 11 al 15, dice de esta manera. Entonces, me siguen con la vista. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Antes de continuar leyendo, vamos a cimentar y tratar de ir a la exagesis de lo que estamos leyendo en este momento. Después de todo lo que leemos en los primeros capítulos de Hechos, de los milagros, los prodigios que hacían los apóstoles, era obvio que la naturaleza de la cultura, tanto romana como griega, viera e identificara a estos apóstoles como seres divinos.
Su cultura, su religión les decía que había seres superiores. Hablemos de los griegos con su dios Zeus, ¿verdad? Con los titanes. Los romanos tenían al dios Apolo, al dios Júpiter, al dios Marte, a Venus. Ellos creían, ¿verdad?, en seres poderosos, en seres que no sangraban, etcétera, etcétera. Y al ver que estos hombres, que estos apóstoles comenzaban a hacer estas señales y estos prodigios, inmediatamente dijeron: ellos, estos son dioses. Y han descendido del Olimpo, quizás, han descendido del lugar donde ellos moran a la tierra en semejanza de hombres. Es lo que pensaban estos hombres. Como ahora podemos ver en diferentes lugares del mundo. Hace poco acaba de fallecer, no tendrá un par de años, una persona que decía que era la reencarnación de Cristo. Era la segunda venida de Cristo y que había venido por segunda vez. Hay otra persona que se llama, una religión o secta más bien, que se llama Dios Madre en Asia, que ahora dicen que también es la resurrección de Cristo, o la reencarnación más bien, pero es una mujer. Seres que dicen que han venido de un lugar divino a formar parte entre los hombres, y miles de personas tristemente los siguen porque viven en una mentira, porque no tienen este conocimiento de la palabra de Dios. Si tú en esta hora no tuvieras la lupa de la Biblia, ciertamente creeríamos en estas mentiras. Si alguien viniese y hiciera milagros y prodigios, ciertamente diríamos: estos son seres superiores a nosotros. Mi mamá, gracias a Dios, ella ha sido muy utilizada en el área de la sanidad. Dios le ha regalado este don tan maravilloso que cuando ella ora por los enfermos, si es la soberanía de Dios, los enfermos sanan. Y una vez nos cuenta ella que vinieron unas personas a decirle que habían escuchado que ella sanaba enfermos, o que hacía su oración o algo así, ¿no? Que hacía sanación, pero identificándola a ella como la portadora del poder. Claro, si no conocemos cuál es la fuente de todo esto, identificamos a las personas como la fuente, y eso es lo que estaba pasando en estos versículos. Versículo 12, entonces versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. No solamente estas personas los habían identificado como seres divinos, sino que automáticamente quisieron adorarlos, al hecho de que quisieron llevar a la puerta del templo sacrificios. Yo he visto en muchas ocasiones personas que vienen líderes, vienen apóstoles, vienen pastores, y ciertamente puede haber milagros en ellos, pero muchos de ellos son prodigios engañosos, como dice la palabra de Dios, que si les dicen dame las llaves de tu coche, lo hacen. Que si les dicen dame las llaves de tu casa, lo hacen, encubriéndolo con falsa modestia y con falsa humildad, diciendo es para la gloria de Dios. Y en más de una ocasión les hemos contado este testimonio de cuando este hombre que predica en la radio, muy conocido aquí en México, fue a esta cumbre de apóstoles exigiendo ofrendas de 1,000 pesos, siendo que en menos de 30 minutos salió de este lugar de la confraternidad de apóstoles de México, salió cerca con 43,000 a 50,000 pesos en 30 minutos. Una confraternidad, una palabra dada a pastores, a líderes que debiesen ser los que conozcan más la palabra de Dios. Los que escudriñan fueron engañados en menos de 30 minutos. Y estos hombres tristemente ofrendan ante estos falsos maestros, y tú los ves con una ropa humilde, quizás con sus zapatos, ¿verdad?, medios acabados ya, y aún así depositando a estos lobos rapaces. Y cuando salimos, mi papá y yo de esta conferencia, salimos y vemos
a este hombre subiéndose a un Mazda de lujo. Al frente, ¿verdad? Sus pastores que parecían sus guaruras en Suburban del año. Atrás en Suburban del año, ¿verdad? Protegiéndolos y resguardándolos y yéndose como celebridades o como artistas de rock de hoy en día. Qué triste, amados santos de Dios, que estos hombres roben el dinero de las personas y aquellos que diezmaron, quién sabe si tenían para regresarse en el metro en ese día. Quizás lo de sus tacos dejaron en ese momento, lo de su cena lo dejaron. ¿Por qué? Por ser engañados. Pero mucha de la culpa no es de estos hombres. Mucha de la culpa es de nosotros, que no escudriñamos, como vamos a ver ahorita, la palabra de Dios. Que creemos lo que estos hombres vienen y nos dicen. Que creemos lo que estos hombres vienen y manifiestan sin jamás leerlo y corroborarlo y cotejarlo con la palabra de Dios. Entonces vamos a leer más adelante, nos quedamos en ¿qué versículo? 13, vamos a leer el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, o sea, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estos hombres jamás se vanagloriaron. Estos hombres jamás aceptaron la adoración y la veneración. Hoy en día, si alguien viene a venerar a un pastor, se envanece, se crece, se vanagloria y comienza a creer que tiene derechos diferentes al de ti y al de mí. Y esto es triste porque comenzamos a subir a los hombres a la estatura de dioses. Muchos dirán que no es cierto, muchos se molestarán con mis palabras, pero la realidad es esta, amados santos de Dios. A todos nos gustan que nos hablen bien al oído. A todos nos gusta que nos den palmaditas en la espalda. A todos nos gusta que nos honren. Esta es la naturaleza del ser humano. A todos nos gusta que vengan y nos alaben. Si alguien viene con una casa y si alguien viene con un coche, cuánto y más. Pero estos hombres, estos apóstoles, viendo estas aberraciones, dijeron: nosotros no aceptamos esto. Con dolor en su corazón, dicen: no me adoren a mí, adoren al Dios vivo, adoren al único que es digno de ser adorado. Vamos a leer en Hechos capítulo 10, unos capítulos atrás, denle vuelta a sus hojas. Hechos capítulo 10, versículo 26. Desde el versículo 25 vamos a darle lectura. Hechos 10, versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Vamos un poquito al contexto de esto. Pedro, el que dicen que es el primer papa, el que dicen que fundó la iglesia apostólica romana, Pedro, el supuesto primer papa, que hoy en día vemos a estos hombres como seres multimillonarios. Tú puedes investigar, ¿verdad? Esto es del dominio público, de cómo estos hombres verdaderamente viven en oro, viven en riquezas, viven, ¿verdad? De la adoración de las personas, besándole las manos, llorando por ellos, peleándose por poder tocar su vestimenta. Hace poco que vino el Papa Francisco aquí a Ecatepec, deberían de haber visto cómo la gente se amotinaba y se peleaba por tan siquiera poder verle, porque creían que tan solo con verle un milagro podría ocurrir en sus vidas. Estos hombres, el que dicen que fue el primer papa que fundó la Iglesia Católica, veamos qué fue lo que dijo cuando Cornelio vino a adorarle. Dice el versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro en este momento rechaza la adoración y le dice: tú no tienes por qué estarme besando las manos, tú no tienes por qué estarme rindiendo alabanza y adoración, porque yo soy un hombre igual que tú.
con las mismas necesidades, con los mismos problemas, con las mismas tentaciones. La única diferencia que había entre uno y otro es que uno tenía al Espíritu Santo dentro de su vida. Pero en ningún momento nosotros podemos creer que porque ya hacemos algo, porque tenemos un cierto nivel dentro de la iglesia, tenemos el derecho de que la gente nos alabe y nos idolatre de esta manera. Y esto va mucho para los estudiantes, para los que están sirviendo en sus iglesias, para los que van para un ministerio, para un diaconado. Ustedes no son nada más que las personas que sirven. Ustedes no son nada más que los mismos pastores. El único que es digno de adoración y de veneración es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 20. Hechos 20, versículo 29 al 30. Y dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, escucha, de la misma iglesia, se levantarían hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A los que dicen esto es una mentira, tú solamente quieres atacar la palabra de Dios, nos dice que seamos cautelosos, porque de la misma iglesia, y nosotros lo hemos vivido más de una ocasión, hombres grilleros, hombres que en vez de ser servidores son políticos y creen que esto es una democracia, que se levantan y dicen: ya no sigamos a este hombre, hagamos nuestras propias reglas, levantemos nuestra propia iglesia, y se levantan creyendo que tienen el favor de Dios y solamente tienen el favor de los hombres, porque Dios jamás los ha levantado. Ha sido su vanagloria y su egolatría lo que ha hecho que ellos se levanten y levantar nuevas iglesias, a levantar nuevas denominaciones y a levantar nuevas líneas, pero esto ciertamente no es de Dios. El Señor ha ordenado que no llamemos Padre a nadie aquí en la tierra. Sin embargo, son varios los que imponen en sus congregaciones, escucha esto, el decir: yo soy tu Padre espiritual. Y esto es una aberración delante de Dios, porque el único Padre espiritual es nuestro Padre celestial. Nosotros somos llamados hermanos y hermanas en la fe. Nosotros no estamos en contra de que alguien venga y diga: verdad, yo tengo una cobertura. Ciertamente no estamos en contra de ello, pero en el momento en que nosotros empezamos a poner más énfasis en estas coberturas o en estos hombres y creemos que ellos son los que sacian las necesidades y dejamos de lado al único Padre y al único pastor que es nuestro Dios, entramos también en un juicio severo de parte de Dios, porque el único pastor y el único que puede darnos una cobertura que realmente sea una cobertura es la que nos dice el Salmo 91. El que acampa al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del omnipotente Dios. Para muchos no les basta, ¿verdad?, que les digan pastor, no les basta que le digan líder, sino que buscan ahora títulos cada vez más altos. Ya no me digas pastor, ahora soy profeta. Ya no me digas profeta, ahora soy apóstol. Y ya no pueden buscar nombres más altos, sino lo harían para hacer una jerarquía. Y la Biblia jamás nos dejó una jerarquía como lo hacen hoy en día los hombres. Ya no les basta que solamente sea mi pastor. Y ese título debe ser extendido también, ¿verdad? No solamente a ellos, sino ahora también a sus esposas. Y yo jamás he visto que cuando un hombre se recibe de doctor, automáticamente su esposa sea una doctora. Yo nunca he visto que cuando un hombre se recibe de abogado, automáticamente su esposa se convierta en una abogada. Yo no he visto que cuando un hombre se recibe, ¿verdad?, de ingeniero agropecuario, automáticamente su esposa sin estudios se convierta en una ingeniera agropecuaria. Y no estamos en contra tampoco y sobajamos a la mujer, ni mucho menos, porque las esposas de los pastores creo que son de las que más batallan, amados santos de Dios.
Verdaderamente ellas sufren al lado de los líderes y de los esposos pastores. Pero ciertamente en la Biblia jamás nos ha dejado un versículo que diga que hay mujeres pastoras como lo vemos hoy en día, y esto se ha vuelto una plaga. Miles de iglesias han perdido ya la hombría y ya no vemos hombres dirigiendo, vemos mujeres dirigiendo las iglesias. Y entonces ese pastor es machista. Aquellos que nos escuchan en YouTube y está en contra de las mujeres. Yo no estoy en contra de las mujeres. El mismo apóstol Pablo habla de una hermana llamada Febe que era diaconisa. Las mujeres pueden enseñar a grupos de mujeres, las mujeres pueden tener áreas de servicio como es el diácono, pero jamás la Biblia habla de que sean líderes de una iglesia. Y hay muchas razones por las cuales este caso no puede ser, que estudiaremos tal vez más adelante, pero ciertamente esto no es bíblico. Algunos lo hacen por un respeto y no por una vanagloria y no por exaltar o por glorificar a la mujer. Pero ciertamente nosotros no estamos de acuerdo con que una mujer se levante como pastora, porque esta obligación o este don fue dado explícitamente al varón. Las honramos, las amamos y las tomamos como líderes increíbles. Aquí en nuestra iglesia tenemos más de una mujer que está en el servicio. La esposa del pastor dirigiendo el grupo de mujeres, las maestras de los niños están sirviendo, por lo tanto no estamos en contra de ello, pero vuelvo a reiterar, las pastoras no son bíblico, no es algo bíblico. Los mismos apóstoles nos demuestran en la palabra. Vamos a ver ahora en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. 1 Corintios 9, 5. Lo que decía el apóstol. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es justo. Para estos hombres, estos apóstoles, ¿verdad? Era justo que una hermana fuese su esposa, decían ellas, pero jamás decían o les ponían un título que no les pertenecía. Ellos les llamaban incluso ¿cómo? Hermanas. Pues jamás se les subía en una posición mayor, pues la Biblia es muy clara en cuanto que el hombre es la autoridad y es el que cubre no solamente la iglesia, sino su familia. Este espíritu de matriarcado, este espíritu de Jezabel es el que se ha infiltrado en las iglesias. Ya la mujer quiere mandar al hombre, ya la mujer quiere mangonear al hombre, ya la mujer quiere tomar las decisiones de la casa, ya la mujer quiere llevar el control y las riendas, y esto es un juicio de parte de Dios, amados hermanos. A grado de que ustedes pueden estudiar la vida de Jezabel y vean cómo terminó esta mujer que quiso ponerse delante del liderazgo. Toda mujer que esté haciendo esto y que no esté poniendo en primer lugar a su varón, o la iglesia que no tenga un hombre lleno del Espíritu Santo, como lo dice Timoteo y Tito, en sus congregaciones camina bajo un juicio. Hay excepciones. Cuando no hay hombres preparados y el esposo falleció, no hay ningún problema con que la mujer se levante y tome las riendas de la congregación, pero sí o sí tiene que buscar un hombre que lleve ahora el control de la congregación. Solamente son casos muy específicos en los cuales una mujer se puede levantar para dirigir una congregación. La exigencia entonces de llamarlos mi pastor y de defenderlos proviene de la práctica, vuelvo a repetir, de la institución de jerarquías. Una vez aquí teníamos un problema con una mujer que vino aquí vestida, ¿verdad?, de oveja, y nos decía, yo tengo a mi pastora y a mi pastor, ofendidas de la palabra, no de nosotros, sino de la verdad que fue expuesta. Pues al fin de cuentas ustedes ni son mis pastores, yo tengo a mis pastores allá en mi iglesia y me voy a regresar con ellos. Piensan, ¿verdad?, ciertamente que hay jerarquías, piensan que donde tú naciste ahí te vas a quedar y te vas a morir, y hay tantas mentiras arraigadas en las mentes y en los corazones de muchos hombres y mujeres. No debe existir el cuestionamiento, según ellos dicen, a sus superiores, como en el ejército.
Ya está el coronel, el general, el sargento, y cuando un sargento da una orden a alguien que está más abajo, tiene que obedecer sin decir ni una sola palabra. Y creen que es lo mismo aquí en la iglesia, que cuando el pastor dice algo, eso se tiene que hacer, sea para bien o tristemente muchas veces es para mal, en la mayoría de ocasiones. Muchas veces esto se hace y la gente tiene temor de estos hombres. Y de acuerdo a sus propias enseñanzas, todos los demás somos simplemente hermanos, nos dice la palabra de Dios. Lo que debiera existir dentro de las iglesias no es la obediencia por sumisión o por temor, que es lo que vemos ahorita. Yo he platicado con muchas personas que les hemos dicho, si está tu iglesia como está, si has visto pecado incluso en el liderazgo, ¿por qué no te vas? Y dicen, es que tengo temor. ¿Temor de qué? Temor de abandonar a mi pastor. Es que si lo dejo, ¿qué tal si se viene abajo el ministerio? Es que si lo dejo, ¿qué va a hacer de él? Ya está grande. Es que si lo dejo, ¿qué va a pasar con mi iglesia? Tú no tienes que tener temor de nada, pues dice la palabra de Dios que no nos dio espíritu de temor, sino de qué cosa nos dio espíritu, de poder, de amor y de dominio propio. Todo temor que no sea el temor a Dios es un temor demoníaco. Todo temor que no sea un temor a las leyes inquebrantables de Dios es un temor demoníaco. Amados santos de Dios, es el temor que tienen los demonios. Dicen ellos que tienen temor y tiemblan, pero no hay un arrepentimiento genuino. Tristemente muchas personas están con este temor. Y el hombre no es nada para hacernos algo. Dice que no debes tener temor al hombre, sino aquel que puede echar tu espíritu al lago de fuego. Una vez le dije a unos hermanos que se cambiaron a esta congregación, si tú te sales de esa iglesia y esa iglesia se cae, no va a ser por ti, sino va a ser porque este líder no estaba fundado sobre Cristo. Porque aunque muchos se vayan y se han ido de esta iglesia, si esta iglesia está fundada en Cristo, se vaya quien se vaya, seguirá de pie. Pero en el momento en que una persona se va y una iglesia se viene abajo, es porque esa iglesia no estaba fundada en Cristo, estaba fundada en los hombres. ¿Me siguen hasta ahí? Cuán bendecida y llena de gracia, amados santos de Dios, es la iglesia que sigue a su pastor por sus virtudes y no por temor. Que sigue a sus líderes por la honra que ellos merecen, por su testimonio y no porque ellos obliguen a obedecerles. Esto ciertamente es lo que debería de pasar en las iglesias hoy en día, pero tristemente la iglesia está envuelta en temor, en sumisión, en miedo. Y si dejo mi iglesia, ¿qué va a pasar? Mi liderazgo, temen dejar un puesto, temen dejar, ¿verdad?, el grupo de varones, temen dejar el grupo de mujeres. Es que si me voy, si te vas, no va a pasar absolutamente nada, porque la obra no es tuya, la obra es de Dios. Y Dios tiene todo bajo un perfecto control, y ya sea para juicio o para restauración, pero Dios va a llegar a esa congregación. Amados hermanos, tú tienes la obligación de salir de este lugar y buscar verdaderamente la verdad. La próxima semana continuaremos con este estudio que verdaderamente es muy interesante. Vemos entonces los lineamientos erróneos para seguir a un líder, los lineamientos erróneos para seguir a un pastor, y primeramente Dios, la siguiente semana estaremos analizando los lineamientos legales, los lineamientos correctos para poder honrar a nuestros pastores, a los verdaderos hombres que dan incluso su vida por la grey, por la comunidad, por la iglesia. Así que en esta hora vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una breve oración, dándole gracias a nuestro Dios por su palabra. Señor Jesús, en esta hora estamos agradecidos porque solamente la exposición de tu palabra puede traernos a la verdad. Porque ahora entiendo, Señor, que la veneración no puede ser a ningún hombre. Muchos que están dentro de iglesias, ya no solamente cristianas, llámese cualquier religión, en la cual la adoración a los hombres es una de sus enseñanzas primordiales. Déjame decirte que estás en el lugar equivocado, y que en lugar de estar caminando hacia la verdad, vas caminando hacia un juicio seguro.
Pues dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone su fe y su esperanza en otro hombre. Porque más de una ocasión hemos escuchado: yo creo que este es mi líder, este es el bueno, este es el que nos va a llevar. Y ciertamente somos hombres que estamos propensos a caer en cualquier momento. Pues tu palabra nos dice, Señor, mira el que cree que esté firme, que no caiga. Ahora, Señor Jesús, entendemos que la única confianza debe de estar en ti, Señor. Que la única veneración, la única honra, la única adoración está en el único Dios vivo y real. Ya no en una denominación, ya no en una iglesia, ya no en un pastor. No haciendo a un lado a esos santos hombres que verdaderamente buscan servirte con todo su corazón, porque ciertamente, así como los hay malos, hay muy buenos pastores. Pastores que aman, que apacientan a la grey. A estos hombres debemos, dice tu palabra, honrarlos, si es lo que estaremos estudiando, Señor Jesús. Pero aquellos hombres, aquellos mercenarios, aquellos lobos rapaces que solamente buscan enriquecerse y que los hemos identificado, Señor Jesús, para nada debemos darles la honra o la veneración, Señor Jesús. Pues tu palabra dice que honremos a los que merecen honra. En esta hora, Señor Jesús, te pedimos que nos perdones si es acaso que en algún momento nosotros vimos a una autoridad, Señor Jesús, como algo divino, como algo a quien adorar. Aunque quizás en mi mente no lo comprendía de esta manera, pero mis actos lo demostraban, Señor Jesús, perdóname. Ahora yo sé que tú eres mi único Dios, que tú eres mi Señor. Perdóname, Señor Jesús. Si es acaso que tú estás en esta condición y que el Espíritu Santo está tocando ahora tu corazón, arrepiéntete. Busca una congregación donde verdaderamente busquen la palabra de verdad. No temas dejar una iglesia, no temas dejar un pastor por el simple temor. No temas jamás. Porque si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrá haber amenazas, podrá haber en muchas circunstancias mala fama para contigo, pero ciertamente si estás tomando de la mano de Dios, encontrarás un lugar en el cual tú puedas crecer, ya no con temor, sino ahora con gozo en tu corazón.